Izuku Midoriya no es un protagonista convencional. Desde el inicio de My Hero Academia parece carecer de lo necesario para convertirse en el próximo símbolo de la paz. No importa cuánto se esfuerce, aparentemente jamás lo logrará. Por eso, héroes como Night Eye cuestionan si el muchacho es digno de portar el One for All. ¿Qué puede aportar Deku a la sociedad? ¿Tiene la capacidad de llevar esperanza al mundo? ¿Tiene siquiera algo especial? Esas son las preguntas que se plantean en la cuarta temporada y que intentaremos responder en este vídeo. ¿Qué tal chicos? Yo soy Hashi y en este vídeo continuamos con los análisis de todo Boku no Hero. Esta vez hablaremos del encuentro entre Deku y Night Eye e intentaremos comprobar si el muchacho es un digno portador del One for All. Recuerda que este trabajo forma parte de una serie en la que analizamos todas las temporadas de My Hero Academia, así que si te perdiste de los vídeos anteriores puedes verlos siguiendo los enlaces fijados en el primer comentario. Y ahora sí, terminada la intro, comencemos. Desde su inicio, las pasantías preprofesionales son un camino accidentado para Izuku Midoriya. Primero, el muchacho quiere ir con Gran Torino, pero como él está ocupado trabajando con la policía, le recomienda ir con Sir Night Eye, antiguo compañero de All Might. Sumamente ilusionado, Izuku le pide a su maestro que lo recomiende con su antiguo sidekick. Sin embargo, All Might se niega, alegando que actualmente ambos están distanciados por diferencias personales. Aún así, el rubio propone una alternativa al muchacho, pedirle a Mirio Togata que lo recomiende con Night Eye, pues actualmente él trabaja en su compañía como pasante. La conversación con Mirio representa, de cierta manera, una prueba de madurez para Izuku, y es que antes de aceptar recomendarlo, el joven Togata le pregunta cuál es su objetivo como héroe. Izuku automáticamente responde lo mismo de siempre, quiere ser capaz de salvar a todos con una sonrisa. Pero antes de completar la frase, un pensamiento lo detiene. El muchacho recuerda cuánto sufre su madre cada vez que él se lastima, y también recuerda lo que aprendió tras su combate contra Bakugo. Al combinar ambas ideas con su sueño, surge una nueva respuesta: ser un héroe que siempre gane, que salve a todos y que nadie tenga que preocuparse por él. Estas palabras dejan entrever cierto grado de madurez en el joven Midoriya. Ya no es el chico tímido e inseguro que perseguía ciegamente el sueño de su infancia, sino que ahora es un aprendiz de héroe que, siendo consciente de las implicancias de su profesión, quiere prepararse para ejercerla de la mejor manera. Al oírlo, Mirio sonríe complacido. Ciertamente él pensaba recomendar a Izuku desde el inicio, pero su respuesta le confirma que realmente vale la pena ayudarlo. Al día siguiente, ambos alumnos de la UA se presentan en la agencia Sir Night Eye. Antes de entrar en la oficina principal, Togata le da un consejo a Midoriya. Sir valora mucho el sentido del humor, así que para asegurar su contratación, debe conseguir sacarle una sonrisa antes que termine la entrevista. Izuku toma en cuenta el consejo de su superior y entra en la oficina lleno de determinación. Sabiendo que no es bueno para hacer reír a los demás, decide utilizar su mejor carta: realizar una imitación del rostro, la expresión y la voz de All Might. Midoriya tiene la esperanza de que su acto provoque una reacción positiva en Night Eye. Sin embargo, es él mismo quien queda estupefacto al entrar en la estancia. Y es que ante sus ojos ocurre una escena absolutamente insólita. Night Eye tiene a su compañera, Bubble Girl, atada a una máquina de cosquillas. La está torturando por no entregar su reporte diario con una sonrisa. Además, toda la habitación está decorada con figuras, pósters y todo tipo de artículos inspirados en All Might. Y es que Sir también es un fan apasionado del héroe rubio. De hecho, lo admira tanto que en su tiempo libre ve una y otra vez vídeos sobre él. El vasto conocimiento de Night Eye sobre el símbolo de la paz, combinado con su personalidad seria y metódica, provocan que, en lugar de reírse con la imitación de Izuku, la observe con atención y se dé cuenta de que no es perfecta. Enfadado, el héroe le pide al joven que justifique su error, iniciando así una acalorada discusión. Ambos fanáticos debaten sobre las hazañas y curiosidades menos conocidas del gigante rubio. Por un momento parecen congeniar perfectamente, tanto que Mirio está casi seguro de que su compañero será aceptado. Pero de repente Night Eye rompe la conexión. Recuperando su seriedad habitual, da la bienvenida al postulante e inicia formalmente con la entrevista de trabajo. Tan solo su primera pregunta es devastadora. Si Izuku trabaja en su agencia, obtendrá experiencia, mejorará sus habilidades, ganará reconocimiento e incluso recibirá un salario. Todo eso es un hecho. Por eso lo que Sir quiere saber es, ¿qué gana él si lo contrata? ¿Qué puede aportar el héroe Deku a su agencia? ¿Qué puede aportar el héroe Deku al mundo? La interrogante descoloca por completo al muchacho. Hasta ahora, Izuku siempre pensó en realizar aportes generales como derrotar a villanos y rescatar inocentes, pero Night Eye le exige definir objetivos específicos. ¿Qué aporte puede realizar exclusivamente él y ningún otro héroe? Midoriya guarda silencio, no tiene respuesta. Entonces, Sir toma la palabra de nuevo.
Primero ordena a Mirio y Bubble Girl abandonar la oficina, y luego, sin ningún tapujo, revela que conoce la existencia del One for All y su capacidad de transmisión. También sabe que Izuku es el nuevo portador y que el propio All Might lo eligió. Además, Night Eye declara estar en desacuerdo con esta decisión. Desde su punto de vista, el gigante rubio ofreció a las personas su fuerza y su carisma. Fueron esas cualidades las que le permitieron guiar al mundo hacia una era de paz. En cambio, Izuku no posee ningún talento similar. Basta con verlo para saber que no es fuerte ni carismático y que no tiene nada especial. Basta con verlo para saber que no tiene nada que ofrecer a la sociedad. Así que, ¿por qué debería contratarlo? El adolescente, que aún no encuentra argumentos para defenderse, asume que será rechazado. Sin embargo, Night Eye le da una oportunidad. Si en 3 minutos puede tomar su sello y estamparlo en el documento que lo certifica como pasante, lo aceptará. El cronómetro arranca, sin dudarlo Midoriya activa el Full Cowl y se lanza al ataque, pero es en vano. Sir Night Eye esquiva cada golpe con suma facilidad. Gracias a su don, el héroe profesional conoce el futuro. Ya vio cada movimiento, cada finta y cada decisión del muchacho antes de que las ejecute. Sabiendo que el chico está destinado al fracaso, Night Eye aprovecha los 3 minutos para destrozar su voluntad. Le recrimina su falta de talento, le recuerda su debilidad y le asegura que All Might cometió el peor error de su vida al elegirlo como heredero. Incluso cuestiona el gesto de angustia que deforma el rostro del adolescente, porque un héroe de verdad jamás muestra ni un atisbo de debilidad. Pero sus palabras tienen el efecto contrario. Lejos de quebrarse, Izuku se esfuerza aún más. Ahora más que nunca quiere demostrar que es digno de portar el One for All y que su maestro tomó la decisión correcta al escogerlo. Desesperado por probar su valía, Midoriya encadena una estrategia tras otra. Cambia de ritmo, ataca por la espalda, imita los rebotes frenéticos de Gran Torino y lanza fojas de papel al aire para bloquear el campo de visión de su rival. Pero nada funciona. Al sonar la alarma, el destino se cumple tal y como Ser lo predijo. Izuku está exhausto, vencido y con el contrato vacío. Decepcionado, el héroe condena el pobre desempeño del aspirante. Sin embargo, Midoriya no baja la cabeza, porque, por primera vez desde que inició la entrevista, tiene una respuesta. Durante todo el enfrentamiento se estuvo conteniendo. Jamás utilizó su máxima velocidad porque prefería quedarse sin el sello antes que destruir un solo artículo de All Might en la oficina. Genuinamente sorprendido, Night Eye recorre con la mirada sus propias paredes y estantes, comprobando que el chico dice la verdad. A pesar del caos y los saltos frenéticos, Midoriya no rozó ni un solo objeto de la colección. Es entonces cuando ocurre algo que ni su propia premonición pudo anticipar. Ser se ríe. Desde que supo que el elegido de All Might pisaría su oficina, Mirai juró ser implacable, juró que quebraría su espíritu, pero jamás imaginó que el adolescente mantendría su mente enfocada en una situación tan desesperada y que la devoción que comparten por el símbolo de la paz le arrancaría una sonrisa. Tras pensarlo por un momento, el héroe entrega voluntariamente su sello. Aunque Deku no superó la prueba, lo contratará como pasante. Además, Ser revela que planeaba aceptarlo desde el inicio, no para ayudarlo, sino para que experimente el auténtico mundo de los héroes y se diera cuenta de que no es digno del poder que posee. Para que se diera cuenta de que, sin importar cuánto se esfuerce, jamás se convertirá en el nuevo símbolo de la paz. Por su parte, Izuku se siente intimidado ante una muestra de rechazo tan claro, pero aún así decide seguir. Armándose de valor, toma el sello y lo estampa en el documento que lo reconoce como pasante. No importa si Night Eye quiere convencerlo de rendirse, si quiere convertirse en el próximo símbolo de la paz, esta agencia es el mejor lugar para ganar experiencia y mejorar. A través de su entrevista con Night Eye, Izuku y su conflicto evolucionan una vez más. Hasta ahora, él se esforzó por demostrar que puede ser un héroe aunque obtuviera su don hace tan solo unos meses. Aprendió cómo utilizar el One for All con naturalidad y sin lastimarse, salvó las vidas y los corazones de varias personas y derrotó villanos realmente fuertes. Transformó su sueño de infancia en un objetivo concreto y alcanzable, incluso ganó la confianza suficiente para no dudar más de que puede convertirse en el próximo símbolo de la paz. Pero aún no hizo nada verdaderamente especial. El encuentro con Ser es un golpe de realidad tanto para el propio Izuku como para el espectador, porque es un recordatorio de que, si bien el muchacho logró grandes avances y hasta superó las expectativas iniciales, aún está tremendamente lejos de representar lo mismo que All Might fue para la sociedad. El símbolo de la paz debe brillar con una intensidad que opaque al resto de héroes y poseer un carisma que le permita ganarse el cariño de hasta sus más fieros detractores. Pero Izuku ni siquiera fue capaz de obtener la aprobación de Night Eye. Además, las preguntas y la prueba de los 3 minutos lo reafirman. Deku no tiene nada especial, no es especialmente fuerte, veloz, talentoso, atractivo o carismático, ni siquiera sabe cómo hacer reír a la gente. No tiene nada mejor que ofrecer en comparación con otros héroes, o al menos eso es lo que parece. Pero lo cierto es que el muchacho sí que tiene algo especial. El problema es que ni él, y mucho menos Night Eye, son capaces de ver esta cualidad.
Como mencioné en la primera parte del análisis, Mirai Sasaki es un hombre cuya mentalidad está poderosamente influenciada por su don. El miedo que siente de sus propias predicciones lo consumió hasta convertirlo en alguien que solo valora aquello que puede observar, calcular, anticipar y comprobar. De cierta forma, es como un trabajador de oficina que solo se fija en los datos fríos y objetivos. Irónicamente, este deseo de tener todo siempre bajo control provocó que no pudiera prever el comportamiento de Midoriya. Se enfocó tanto en observar sus movimientos que jamás reparó en lo que el adolescente podría estar pensando o sintiendo, y tampoco reparó en sus motivaciones ni talentos. Por eso, aun conociendo el futuro, no notó que el chico priorizó la seguridad de los artículos de colección antes que su aprobación. Y es que las personas somos más que números, patrones de comportamiento y datos medibles. Dentro de cada uno de nosotros existe una fuerza intangible, una fuerza que nos impulsa a seguir adelante y luchar contra lo imposible. Ese poder es más intenso en aquellos que son llamados héroes, y es aún más intenso en el propio Izuku, cuyo deseo de ayudar a todo aquel que lo necesite es tan grande como para lanzarse directamente al peligro y asumir riesgos y desafíos que no tiene oportunidad de superar. Es cierto que el muchacho no es un heredero adecuado, pero su talento radica en creer que puede serlo. Está tan convencido que cada día se esfuerza al máximo por cumplir un objetivo que probablemente jamás logrará. Pero Mirai, obsesionado con lo observable, no pudo ver esa fuerza invisible, no pudo ver la gigantesca determinación del chico. Por eso, aun cuando puede verlo todo, fue sorprendido. Al día siguiente de ser aceptado como pasante, Izuku inicia su trabajo. Night-Eye le explica que actualmente su agencia está investigando el grupo yakuza Shie Hasaikai, liderados por Kai Shisaki, también conocido como Overhaul. Usualmente esta familia es muy tranquila, pero desde hace unas semanas empezaron a relacionarse con otros criminales. La primera tarea de Deku consiste en patrullar las calles junto con Mirio, cuyo nombre de héroe es Lemillion. Además, si se cruzan con un miembro del Hasaikai, deben observar sus movimientos sin entrar en contacto directo. Por su parte, Ser, junto con Bubble Girl, vigilarán la mansión de Chisaki. Mientras patrullan una calle ligeramente transitada, Deku y Lemillion se topan con una niña de apariencia inusual, de unos 6 años con la ropa sucia y el cabello descuidado. Un pequeño cuerno sobresale de su cabeza y sus brazos y piernas están cubiertos de vendas. La menor venía corriendo desde un callejón, como si estuviera huyendo de algo. Deku le tiende la mano y le pregunta si se encuentra bien, pero ella se asusta y retrocede de inmediato. En ese momento, del mismo pasadizo de donde salió la pequeña, se oye una voz que pronuncia su nombre: Eri. Al oír el llamado, la niña abraza a Deku, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Su cuerpo tiembla y las lágrimas brotan sin control de sus ojos, pero extrañamente, su llanto es absolutamente silencioso. Entonces, la persona que la llamaba finalmente emerge. Se trata de Kai Chisaki, quien afirma ser el padre de la pequeña. De inmediato, Deku y Lemillion se ponen en guardia, pero Chisaki es inesperadamente agradable. Con calma y respeto se disculpa con ambos y explica que su hija escapó mientras él la reprendía. Tiene algunos problemas con su crianza, pues ella es muy descuidada y siempre que juega termina lastimada. La contradicción entre la amabilidad de Chisaki y el abrumador miedo de Eri provoca confusión en Izuku. El novato no sabe cómo proceder, pero por suerte, Lemillion, que es más experimentado, mantiene la situación bajo control. Con el fin de no levantar sospechas, Mirio dice que él y su compañero solo son estudiantes que paseaban por la ciudad con sus disfraces para sentirse profesionales. Además, fingiendo torpeza, afirma que cada familia tiene sus costumbres y sugiere que la niña vuelva con su padre. Por desgracia, las emociones de Izuku son tan evidentes que ponen en alerta al yakuza. Sin perder el tono amigable y respetuoso, Chisaki hace algunas preguntas en un intento por obtener información. Pero Mirio, que es igual de hábil, las sortea todas sin revelar nada ni romper el flujo de la conversación. Tras el intercambio, el asunto parece zanjado, pero Izuku, incapaz de ignorar el estado de la pequeña, exige más explicaciones. La tensión regresa. Chisaki, sabiendo que el problema no se resolverá con palabras, pide que lo acompañen al pasadizo del que salió. Promete que, una vez estén lejos de la gente y sus miradas curiosas, les explicará todo. El yakuza lidera la marcha hacia las sombras, los héroes van tras él, un combate parece inevitable. Pero cuando Chisaki está por activar su don, Eri se suelta de Deku y vuelve con él. En completo silencio, la pequeña corre hacia su supuesto padre, lo toma de la mano y avanza con él hasta perderse en la oscuridad del callejón. Más tarde, ambos pasantes reportan lo sucedido a Night-Eye, quien agradece la información y afirma que ahora sí tienen motivos para desplegar un operativo contra el Hasaikai. Sin embargo, 4 personas no bastan para combatir una organización tan grande, por eso deben solicitar la ayuda de otros héroes y elaborar un plan. Saber que el rescate de Eri no será inmediato provoca que Izuku se sienta aún más culpable. El muchacho afirma que debió salvarla cuando tuvo la oportunidad, pero Ser le responde que no sea arrogante, que no es tan especial como para permitirse ser imprudente. En cambio, para asegurar su victoria, siempre debe tener un plan. Al oír estas palabras, el adolescente guarda silencio. Aunque le duele admitirlo, Night-Eye tiene razón.
El único héroe que podía darse el lujo de ser imprudente y aún así ganar era All Might, y aunque Izuku posee su mismo poder, está muy lejos de ser como él. Y así, con profundos sentimientos de culpa, impotencia y frustración, es como Midoriya termina su primer día de pasantías. El encuentro de Eri con Izuku y Mirio no solo acentúa el tono oscuro de este arco, sino que también refuerza la caracterización de todos los involucrados en la escena. En el caso de Eri, su aspecto sucio y desprolijo revelan que sus cuidadores la crían de forma negligente, los vendajes confirman abuso físico y su comportamiento es prueba de abuso psicológico. Su sobresalto cuando Deku le tiende la mano parece una respuesta automática, como si la niña tuviera interiorizado que las personas únicamente se le acercan para lastimarla. Su llanto silencioso bien podría indicar que aprendió cómo suprimir sus expresiones de dolor porque Chisaki se ensaña con ella cuando la oye sollozar o quejarse. Por otro lado, también es importante resaltar que Eri se encuentra muy cerca de entrar en un estado de indefensión aprendida. Las víctimas de abuso que desarrollan esta condición presentan tres características. Ven al agresor como una fuerza de la que es imposible defenderse, no albergan esperanza de mejorar su situación y creen que son los culpables de todos los problemas que ocurren a su alrededor. De hecho, esta escena bien podría representar el momento en que Eri cae completamente en la indefensión, pues aquí están presentes las tres características. Cuando nota la intención asesina de Chisaki, pierde toda esperanza de huir y vuelve con él voluntariamente. Está convencida de que Deku y Lemillion no podrán vencer al villano y tampoco podrán salvarla, y cree que si mueren, ella será la culpable. Es importante tener en cuenta el estado mental de Eri porque el objetivo principal del arco no es solo salvar su vida, sino también salvar su corazón. Lograrlo no será tarea fácil, sino que los héroes tendrán que esforzarse por crear un vínculo de confianza con ella, un lazo intangible que no puede ser medido y mucho menos predicho. Hablemos ahora de Kai Chisaki. Este hombre odia los dones y todo lo que tenga relación con estos, incluso considera el heroísmo como una enfermedad, pero al encontrarse con Deku y Lemillion suprime su animadversión y los trata con respeto y amabilidad. Ser capaz de ocultar su auténtico sentir y simular una personalidad cálida y paternal indica que Chisaki posee un encanto superficial que le permite desviar las sospechas. Quizá por eso es tan difícil hallar motivos para capturarlo, porque en sus apariciones públicas siempre se muestra como alguien sumamente educado. De hecho, su actuación es tan convincente que confunde a Deku, quien tras conocerlo no pudo evitar preguntarse si realmente es tan peligroso como sugieren los informes policiales. Sin embargo, cuando está fuera del ojo público, Overhaul muestra su verdadera personalidad. Tras recuperar a Eri, el villano vuelve al laboratorio subterráneo del Hasaikai, donde elimina con absoluta indiferencia al cuidador de la pequeña. Por más que el hombre se disculpa una y otra vez con su líder, este ni siquiera le responde, ni siquiera lo mira, ni siquiera se detiene un instante, sino que simplemente pasa por su costado, lo desintegra y sigue caminando. Este comportamiento refuerza lo visto durante el primer encuentro del Hasaikai y la Liga de Villanos. Overhaul no tiene ningún respeto por la vida, ni siquiera por la de sus propios subordinados. Por último, vale la pena resaltar que, tras consumar el asesinato, la piel de Chisaki se irrita, incluso le salen erupciones en el rostro. Puede parecer un detalle menor, pero más adelante será un dato muy importante para comprender la psique del Yakuza. Vamos ahora con Mirio, quien demostró su experiencia y autocontrol durante el encuentro con Eri y Overhaul. El rubio evaluó rápidamente la situación y determinó que entablar un combate en mitad de la calle sería altamente riesgoso para la niña, para los peatones y que comprometería el éxito de la misión. Si él y Deku intentaban atrapar a Overhaul y fallaban, no solo lo pondrían en alerta, sino que muy seguramente este se escondería y sería muy difícil encontrarlo. Por eso, en lugar de ser heroico e imprudente, Mirio fingió ser un estudiante algo torpe. Además, sorteó las preguntas de Chisaki sin romper el flujo de la conversación, evitando que este sospeche que lo están vigilando o que existe un plan para capturarlo. Sin duda, Lemillion sabe cómo lidiar con criminales no solo en combate, sino en todo tipo de situaciones y escenarios. En último lugar, hablemos de Izuku, quien se siente profundamente culpable por no ayudar a Eri. Es cierto que, tal y como afirmó Night Eye, el muchacho no es un ser extraordinario que pueda lanzarse al combate de forma imprudente y sin considerar las consecuencias. De hacerlo, seguramente fracasaría y quizá hasta moriría. Y justamente ese es el problema. Izuku piensa que, como actual portador del One for All, debería ser capaz, debería ser como All Might, que desafiaba el peligro sin dudar y siempre salía victorioso. Pero él no puede hacerlo. Al contrario, su poder actual es tan limitado que ni siquiera puede salvar a una niña pequeña que suplica por su ayuda. En la primera parte de este análisis hablamos sobre el peso que todos los héroes llevan sobre sus hombros. Mirai lleva el peso de la desesperanza y de un don que no puede controlar. Toshinori el peso de empecinarse con ser la encarnación de la esperanza. Kirishima el peso de su cobardía. Y ahora descubrimos que Izuku lleva el peso de no cumplir con las expectativas. Aun cuando Night Eye le recomienda ser paciente y le asegura que está elaborando un plan que garantice el rescate de la niña, Midoriya no consigue tranquilizarse. De hecho, durante los días siguientes no puede concentrarse en clase, no puede dormir, pierde el apetito y hasta llora de impotencia delante de sus amigos. Abrumado por la intensidad de sus emociones, el muchacho decide buscar respuestas. Si ahora mismo no puede hacer nada por Eri, al menos tratará de comprender los motivos tras el rechazo de Night Eye.
Por eso decide hablar con el único que puede darle explicaciones. Decide hablar con All Might. En busca de respuestas, Izuku pide explicaciones a All Might. Quiere saber cuánto conoce Night Eye sobre el One for All, por qué no lo acepta como sucesor, y las razones por las que el propio All Might le ocultó esta información. Ante los cuestionamientos de su discípulo, Toshinori admite que no quería involucrarlo en sus asuntos personales, no quería que el estrés y las preocupaciones ajenas lo distrajeran de su entrenamiento, por eso guardó silencio. Pero ahora que el propio Izuku se lo pide, se lo contará todo. All Might habla sobre su asociación con Night Eye y su separación 6 años atrás. Le explica que Mirai vio su futuro y descubrió que, si seguía ejerciendo el heroísmo, en pocos años sería cruelmente asesinado por un villano. Entonces Sar le pidió que se retirara, pero All Might decidió seguir trabajando. El rubio también habla sobre la necesidad de escoger un sucesor y cómo se determinó que Mirio Togata era el candidato ideal. Sin embargo, justo cuando iba hacia la UA para conocerlo, el destino quiso que Izuku se cruzara en su camino. Finalmente, Toshinori confiesa que escogió al joven Midoriya por una corazonada, un argumento que Night Eye jamás aceptó. Por eso, para probar que Mirio seguía siendo la mejor opción, lo tomó bajo su tutela y lo entrenó. La avalancha de información deja en shock al joven Midoriya. Ahora que lo sabe todo, ya no le preocupa ganarse el reconocimiento de Night Eye, sino que le aterra que una de sus provisiones vaticinara la muerte de All Might. Sin embargo, el muchacho consigue recobrar la compostura y promete que, pase lo que pase, cambiará ese futuro. Entonces, para sorpresa del adolescente, su maestro le dice que él también está intentando cambiarlo. All Might confiesa que hasta hace unos meses estaba listo para morir. De hecho, trabajó durante todos estos años pensando que debía esforzarse al máximo hasta el día en que ese futuro trágico lo alcanzara. Incluso pensó que su segunda batalla contra All for One sería el final del camino para él. Pero desde que conoció al joven Midoriya, algo cambió en su interior. Su deseo de entrenarlo y cuidarlo, así como el anhelo de cumplir su promesa con Inko, lo motivaron a luchar contra el destino. Por eso, aún sin un don, está determinado a encontrar la manera de sobrevivir. Al darse cuenta de que All Might piensa como él, Izuku siente algo de alivio. Puede que las predicciones de Night Eye sean inevitables, pero esta será la primera vez que fallen, porque maestro y alumno juntos encontrarán la manera de cambiar el futuro. Si hay un elemento que destacar en esta conversación es que, otra vez, Izuku demuestra su capacidad de influir en el corazón de los demás. Aún siendo el héroe más fuerte y determinado del mundo, All Might aceptó que su destino era morir en batalla. Durante más de 5 años vivió esperando que ese momento llegara, pero cuando conoció al joven Midoriya y lo convirtió en su heredero, algo cambió en él. Ver los denodados esfuerzos del adolescente por cumplir con las expectativas provocó que Toshinori quisiera ayudarlo, que quisiera sobrevivir para guiarlo y acompañarlo. Es de este anhelo que nació su motivación para oponerse al destino. Es por eso que decidió luchar por seguir vivo. Nuevamente, My Hero Academia nos presenta una situación donde la fuerza intangible del espíritu humano cobra protagonismo. Antes, la profunda admiración que Izuku siente por el símbolo de la paz hizo que priorizara la integridad de los artículos de colección en la oficina de Night Eye. Y ahora, el vínculo entre el muchacho y el propio All Might motiva que aúnen esfuerzos para alterar el destino. Ninguno de estos eventos fue predicho por Mirai. De hecho, en sus visiones sobre el gigante rubio ni siquiera aparecía Izuku. Quizá el don llamado previsión funciona tal y como la mente de su poseedor. Solo puede ver aquello que es observable y calculable, pero no tiene en cuenta el poder de la voluntad. Quizá esa es su debilidad. Por eso Izuku jamás apareció en las previsiones, porque él posee más fuerza de voluntad que nadie. Porque él, que se esfuerza todos los días por lograr un objetivo imposible, posee una determinación tan fuerte que es capaz de cambiar el futuro. Ahora que conoce la existencia de Eri, Night Eye tiene motivos suficientes para desplegar un operativo que desarticule el Shie Hassaikai. El primer paso del plan consiste en solicitar la ayuda de un par de decenas de héroes. Entre ellos se encuentran varios rostros conocidos: Eraserhead, Gran Torino, Ryukyu y sus pasantes Urabiti, Froppy y la héroe maravilla Neyire. También acuden Fatgum y sus pasantes Sun Eater y Red Riot. Y por supuesto no puede faltar el equipo del propio Night Eye, conformado por Bubble Girl, Centipede, Lemillion y Deku. Además de ellos, fueron convocados muchos otros héroes provenientes de varios distritos de Japón, pues es necesario contar con aliados que conozcan las zonas que serán investigadas. Una vez reunidos todos, inicia la sesión. Ser y su equipo explican que el Shie Hassaikai lleva un tiempo estableciendo alianzas comerciales con traficantes de todo el país. Aparentemente les venden un producto fabricado por ellos mismos: balas supresoras de dones. Dichos proyectiles están compuestos principalmente de ADN humano y hasta hace poco su método de fabricación era desconocido. Sin embargo, tan solo unos días atrás se descubrió que el líder del Hassaikai tiene bajo su control una niña llamada Eri, de cuya existencia no se tiene registro. Eri tiene el cuerpo cubierto de vendas y parece ser muy importante para el jefe Yakuza.
Tomando como base esta información, se intuye que la pequeña es la fuente de donde se obtiene la materia prima para crear la sustancia supresora. Es ella quien posee el don de borrado, así que Chisaki utiliza su propia habilidad para desintegrar partes de su cuerpo y reconstruirlas como balas. En otras palabras, Overhaul desarma y rearma constantemente a su supuesta hija para obtener su sangre y con ella fabricar el producto que trafica. Por eso, con el fin de rescatar a Eri, debe investigarse cada distrito donde los miembros del Hasaikai fueron vistos. Solo así podrán determinar con exactitud dónde ocultan a la niña. Por eso fueron convocados héroes distritales, porque ellos conocen mejor que nadie sus zonas de patrullaje. Una vez localizada la menor, un equipo de asalto conformado por policías y héroes se encargarán del rescate. Si bien la mayoría de héroes están de acuerdo con el plan, otros no dudan en cuestionarlo. Algunos consideran que tantos preparativos son innecesarios y que deben asaltar la base del Hasaikai de inmediato, pues por cada minuto que pierden hablando, la pequeña Eri sigue sufriendo. Otros critican la toma de decisiones de Deku y Lemillion, pues consideran que, en lugar de priorizar un plan tan complicado, debieron rescatar a la niña en el instante en que la encontraron. Por otro lado, Eraserhead pregunta si no sería más sencillo y rápido que Night Eye utilice su don para conocer el futuro de todos los presentes y así descubrir rápidamente quién localizará a la menor. Desde una perspectiva puramente heroica, todas estas críticas son acertadas. Al fin y al cabo, la labor de un héroe no es planear, sino rescatar. Además, es cierto que para asegurar el bienestar de Eri, deberían actuar cuanto antes, pues ahora que su existencia es pública, Overhaul podría ocultarla en un lugar inalcanzable. Sin embargo, desde el punto de vista de Night Eye, solo All Might era tan fuerte como para actuar con imprudencia y aún así ganar. Ningún otro héroe puede darse ese lujo, por tanto, si quieren tener éxito, deben seguir el plan. Por otro lado, Ser también descarta la posibilidad de utilizar su don para acelerar la investigación. Primero porque solo puede usarlo una vez al día, así que tardaría varias semanas en conocer el destino de todos los presentes. Segundo porque su poder le permite ver el futuro, mas no alterarlo. Prever quién encontrará a Eri no acelerará la búsqueda, sino que solo lo revelará cuándo sucederá el evento. Tercero, no quiere conocer el destino de nadie porque si esa persona muere durante la misión, esa tragedia será inevitable. Las palabras de Mirai son el reflejo de su ideología y de sus conflictos internos. Para él, ser un héroe significa tener un plan para cada situación. En consecuencia, considera una insensatez intentar ganar solo con determinación. Además, sus respuestas también exponen el intenso temor que le inspira su propio poder y cómo este lo despojó de toda esperanza. Hace 6 años, cuando descubrió el futuro de All Might, juró que lo cambiaría, que encontraría la manera de alterar el destino. Pero ahora asegura que su habilidad es infalible. Este cambio de pensamiento deja entrever que Mirai intentó contradecir sus visiones, pero fracasó. Fracasó tantas veces que se rindió. Ahora bien, Night Eye habla con tal firmeza que casi todos aceptan seguir su plan. El único que sigue oponiéndose es un héroe llamado Rocklock. El caso de este hombre es curioso porque, aunque su rol en la historia es menor, posee una muy buena caracterización. Rocklock suele comportarse como alguien terco, malhumorado e intransigente. Parece que no importa qué se le proponga, él siempre estará en contra. Casi todas sus intervenciones son para criticar o desafiar las decisiones de los demás. Insiste en que Night Eye utilice su don para acelerar la búsqueda de Eri y le asegura que, si predice su muerte, él mismo cambiará ese futuro. Critica el desempeño de Deku y Lemillion durante su encuentro con Overhaul y no le gusta la idea de que ellos ni ningún otro pasante participe en el operativo. Visto por encima, parece la típica persona con la que es imposible trabajar en equipo. Sin embargo, eventualmente se revela la razón tras su hostilidad. Desde que se convirtió en padre, Rocklock se volvió más consciente del gran riesgo que corren los adolescentes al pelear contra criminales. Por eso intenta proteger a Izuku y los demás pasantes manteniéndolos al margen de la misión. Del mismo modo, no tolera ver que un niño sufre, especialmente si es pequeño como su propio hijo. Es por este instinto protector que rechaza el extenso plan de Night Eye e insiste en ir inmediatamente por Eri. Por último, vale la pena mencionar que los protagonistas jamás descubren las motivaciones de Rocklock, pues estas se presentan mediante diálogos internos que solo puede conocer el espectador. Quizá el autor profundizó en el personaje de esta manera porque su objetivo no era darle un rol importante en la trama, sino mostrar que todos, y no solo los protagonistas, llevan un peso sobre sus hombros. Todos, desde el héroe más experimentado hasta el estudiante más novato, cargan con sus propios conflictos personales. Pero del mismo modo, todos tienen la determinación necesaria para ayudar al prójimo. Ahora, retomando la historia, al final todos, incluido Rocklock, aceptan el plan de Night Eye. Así que durante los días siguientes, los héroes se despliegan por todo Japón buscando información sobre el Shie Hasaikai y el paradero de Eri. Entretanto, el profesor Aizawa tiene una conversación con Izuku. El héroe es consciente de que, cuando inicie la batalla, su alumno será el primero en lanzarse al peligro de forma imprudente, y también sabe que no podrá impedírselo. Por eso, en lugar de dejarlo fuera de la misión, le dice que se encargará de protegerlo y que él mismo también se cuide. Ciertamente es debatible si Aizawa está cometiendo un error al avalar la conducta audaz de su estudiante, pero también considero importante resaltar lo bien que el profesor conoce al alumno.
Eraserhead reconoce y comprende que Deku, por su gran determinación, no dudará en involucrarse en situaciones que lo superan con tal de ayudar a los demás. Por eso, en lugar de detenerlo, quiere protegerlo y sobre todo, quiere ayudarlo. Es un detalle pequeño, pero que deja entrever la cualidad única de Deku. Su determinación para afrontar desafíos que lo superan es tan férrea que, en lugar de ser tomado como un insensato, los demás quieren ayudarlo. Dicho esto, volvamos con la investigación. Irónicamente, tras crear una red de búsqueda nacional, es el propio Night Eye quien encuentra la pista más importante. Muy cerca de la mansión de Chisaki, un hombre adulto de aspecto sospechoso entra en una tienda y compra una muñeca. Sir utiliza su don y descubre que se trata del nuevo cuidador de Eri. Además, también descubre que la niña se encuentra en la base principal del Hasaikai y qué ruta deben seguir para llegar hasta ella. De inmediato, el héroe comparte la información con sus compañeros y ordena avanzar al paso final de la operación. Al día siguiente, exactamente a las 8 de la mañana, un contingente de policías y héroes se presenta ante las puertas de los Yakuza. Por fin llegó el momento, por fin Lemillion y Deku tendrán la oportunidad de cumplir con su labor, por fin tendrán la oportunidad de rescatar a Eri. Y listo chicos, eso es todo por este vídeo. Sí, yo sé que me quedé justo antes del clímax del arco, pero es que, como siempre, el vídeo ya se hizo demasiado largo. Además, como de aquí en adelante ocurren tantos combates y concluyen tantas subtramas, preferí dejarlo todo para una última parte, que espero que salga muy pronto. Dicho esto, si te gustó ya sabes que puedes apoyarme dándole al botón de me gusta, comentando, compartiendo y suscribiéndote al canal de tu Hokage favorito para más contenido similar. Además, si eres súper fan del canal y tienes la posibilidad, puedes apoyar financieramente el proyecto a través de Patreon o con un super gracias. Todo el equipo de Hashirama Reviews te estará profundamente agradecido, especialmente ahora que estamos en horas bajas. Muchas gracias por verme chicos y por llegar hasta aquí. Muy en especial gracias a los miembros del canal y también a nuestro primer Patreon, porque sí, ya tenemos un Patreon. Muchas gracias por todo el apoyo, espero disfrutaran de este vídeo. Se despide Hashirama Senju, apurado por terminar con el guión de la tercera parte y esperando sacar el vídeo lo más pronto posible. ¡Nos vemos!